Pero bueno, que Dios los bendiga a los hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Amén. Muy bien. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, ¿sí? Tradicionalmente se decía la carta del apóstol Pablo, aunque no se sabe a ciencia cierta si fue el apóstol Pablo que lo escribió, pero tradicionalmente se decía, en las Biblias incluso más antiguas figuraba así, ¿no? La carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Y vamos a ir al capítulo 11. ¿Sí? Este sermón le hemos puesto como título Galería y queremos compartirlo con los hermanos que están del otro lado. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el texto 41. Cuando usted encuentra el texto 41, mande un mensajito ahí y diga, ya lo encontré. A ver si alguno lo encontró, Ariel. ¿Alguien puso que lo encontró? Hebreos, capítulo 11, texto 41. ¿Tenemos noticia de alguno que lo haya encontrado? ¿Alguien dice algo, Ariel, por ahí? ¿Nadie dice nada? Mandan me gusta, dice Ariel. Muy bien. ¿Encontraron, Ariel? ¿Alguien puso? ¿Lo encontré, pastor? Nahuelito puso que lo encontró. Ana también pusieron que lo encontró. Pero, ¿saben que el texto 41 todavía no está escrito? ¿Sí? El versículo 41 todavía no está escrito. El capítulo 11 de los Hebreos llega hasta el versículo 40. Hice una pequeña trampa ahí. Y voy a leer ahora Hebreos 11:1 y después les voy a decir qué vamos a hacer con el versículo 41. Así que a todos los que pusieron que lo encontraron, no se pongan mal. Los aplaudimos, los bendecimos y después les voy a contar qué vamos a hacer con ese versículo 41. Amén. Leemos el versículo 1 de Hebreos capítulo 11. ¿Lo tenemos ya en pantalla? Muy bien, dice la palabra de Dios así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Lo repetimos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dos cosas importantes se desprenden de este versículo que hemos leído, ¿no es cierto? Dos cosas importantes se desprenden de la palabra de Dios en su conjunto. La primera cosa que se desprende al mirar la Biblia es que nada le preocupa más al Señor Jesucristo que la firmeza de nuestra fe. Es lo que más le preocupa. Por eso el Señor, hablando con sus discípulos en una oportunidad muy especial y enseñándoles una parábola acerca de velar y estar orando, les dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, está el Señor preocupado por la firmeza de nuestra fe. No les dice que ellos no tienen fe. Les dice si ellos van a poder sostener esa fe hasta el final. La segunda cosa que yo creo que se desprende aquí es que nada le agrada más al Señor que nuestra fe pueda permanecer. La mujer sirofenicia en Marcos 15:28 tiene una fe constante, tiene una fe superadora. Una fe que, como dice aquí en el versículo 6 del mismo capítulo, agrada al Señor.
porque contra todo pronóstico y contra toda circunstancia, ella insiste en que sabe y cree que puede recibir una bendición de parte de Dios. Sabe y cree que Dios puede intervenir en el problema que tiene. Dos palabras definen esta clase de fe. Según nosotros hemos leído, la primera palabra es certeza, traducido como confianza. La palabra griega que aparece en el original, la palabra hypostasis, significa pararse debajo de. Y usted me va a decir, pastor, ¿esto qué tiene que ver? Esto es un título de propiedad que se le entregaba a una persona, y ese título garantizaba la validez y la veracidad del derecho que tenía la persona a ser propietaria de algo. Quiere decir que cuando habla de la certeza, de la confianza de nuestra fe, lo que está diciendo es que nuestra fe se basa en Dios y que Dios es quien dice que es a lo largo de toda la Escritura. La segunda palabra que define esta clase de fe es la palabra convicción. Y la palabra en el original es la palabra elenjos, que se traduce como prueba, consumación. Es decir, bien traducen algunas versiones más modernas esa palabra convicción como palabra demostración. Es decir, no solamente Dios es quien dice que es, sino que Dios hará lo que dijo que haría. Esto es maravilloso. La fe, para ser genuina y para producir o provocar grandes cosas en nosotros y en los demás, tiene que estar basada y tiene que estar afirmada en la palabra inalterable de nuestro Dios. Hoy hay muchas personas que dicen que tienen fe, y creo que deben tener fe, que no mienten cuando lo dicen, pero la fe que provoca cambios, la fe que provoca milagros, la fe que provoca resultados, es la fe que está basada en la palabra inalterable de nuestro Dios. Dios es quien dice ser, Dios hace y hará en nosotros lo que dijo que haría. Quiero compartirte en esta noche 10 cosas importantes que nos dice este capítulo 11 acerca de lo que produce la fe en nosotros. Lo primero que quiero decirte es que la fe nos convierte en un verdadero adorador. ¡Qué tremendo! Pone como ejemplo a Abel, y dice el escritor que Abel, por la fe, ofreció un mejor sacrificio a Dios. Un sacrificio que a Dios le agradó. En cambio, Dios no miró con agrado el sacrificio de Caín. Ahora, uno dice, Caín no lo hizo con fe. Sí lo hizo con fe, porque si no lo hubiera hecho con fe, directamente no se hubiera acercado para entregarle a Dios los frutos de la tierra. Entonces, ¿por qué dice el escritor que el sacrificio de Abel fue más agradable? Porque fue por la fe. Es que Abel entendió que su fe tenía que estar basada en la palabra de Dios y en lo que Dios había hecho. Por eso mató un animal inocente, por eso mató un cordero y derramó la sangre de ese cordero, tal cual como Dios lo había hecho tiempo atrás para cubrir el pecado de sus padres. Abel entendió que la manera de llegar a Dios, que la manera de que su adoración fuera aceptada por Dios era a través del sacrificio de un animal inocente, a través del derramamiento de sangre. Y por haber entendido esto, ofreció un sacrificio más excelente, porque adoró a Dios en espíritu, pero adoró a Dios también en verdad, basándose en el corazón de Dios, basándose en la voluntad de Dios, basándose en la manera en que Dios quería ser adorado. La fe nos convierte en verdaderos adoradores y nos hace adorar a Dios de la manera que Él quiere ser adorado. Acercarnos a Dios
apropiándonos de los beneficios de esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para que nuestra oración sea oída, para que nuestra canción sea agradable, para que nuestra palabra salga de su corazón y llegue al corazón de cada uno de los que nos está escuchando en esta noche. La fe te convierte en un verdadero adorador. Lo segundo que quiero decirte importante en esta noche es que la fe nos lleva a ser diferentes a los demás. Dijimos que todas las personas dicen tener fe, ¿no es cierto? Pero esta clase de fe nos vuelve diferente a los demás. Menciona el escritor la vida de Noé y cómo Noé fue llamado y cómo Noé fue comisionado para una tarea increíble. Tenía que edificar un arca que iba a tener 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de alto, y tenía que esperar que sucediera lo que nunca había sucedido, porque hasta ese momento la Biblia dice que subía como un vapor de agua sobre la tierra, y esto servía como un rocío que mojaba la tierra y la preparaba para después poder sembrar. Pero ahora él tenía que esperar que sucediera lo que nunca había sucedido. Algunos dicen que tardó 40 años en hacer esa arca. Otros dicen que tardó 120 años. Lo cierto es que hayan sido 40 o hayan sido 120. Durante todo ese tiempo Noé predicó que iba a llover sobre la tierra porque Dios lo había dicho, y él creía en lo que Dios había dicho y creía que Dios haría lo que dijo que haría. Imagínense las burlas, imagínense los agravios, imagínense los insultos de la gente de ese momento, que la Biblia dice que se habían corrompido por completo. Pero la fe lo llevó a Noé a ser un hombre diferente y a marcar la diferencia. No menos terrible fue encerrarse en el arca durante 7 días y que no lloviera. ¿Se imagina lo que puede haber pasado por la mente y la cabeza de Noé? Porque no se cerró la puerta del arca y empezó a llover. 7 días estuvieron dentro del arca hasta que comenzó a llover sobre la tierra. Pero la fe de Noé permaneció inalterable en la palabra del Señor, y Dios lo premió salvándole a él y a su familia para iniciar una nueva época con la bendición del Señor. La fe nos vuelve personas diferentes, personas que marcamos la diferencia en medio de una sociedad que se burla, en medio de una sociedad que agravia el evangelio. La fe nos vuelve personas diferentes para la gloria y la honra del Señor. Lo tercero que quiero decirte en esta noche es que la fe nos lleva y nos impulsa a renunciar a todo por amor a Dios. ¡Qué tremendo! Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una gran nación. Parece fácil hoy que lo leemos, ¿verdad? Pero qué difícil debe haber sido para Abraham renunciar a su casa, renunciar a sus cosas, renunciar a sus amigos, renunciar a todo lo que tenía. Si a veces nosotros nos mudamos y sentimos el desarraigo, yo veo a veces en los hermanos que han venido de Venezuela cómo ellos sienten ese desarraigo fuerte en el corazón y sueñan con la oportunidad de volver un día a su país para estar en su tierra, para estar con su gente. Y yo creo que en algún momento Dios les va a permitir esto. Gloria al Señor. Imagínense lo que fue para Abraham salir y empezar una nueva vida sin saber a dónde iba, porque si hubiera sabido a dónde iba hubiera sido diferente, pero no sabía Abraham a dónde iba, pero renunció a todo creyendo en Dios y creyéndole a la palabra del Señor. ¿Y saben qué? Dios no lo defraudó. ¿Sabían que Nacor no quiso salir? Y Nacor se convirtió en lo que es hoy la nación más egoísta, en lo que es hoy la nación más pobre, la nación más llena de envidia, más llena de rencor que hay en torno al pueblo de Israel. Sin embargo, Abraham salió, y por haber salido y haber renunciado a todo, Dios lo bendijo, lo premió y lo hizo el hombre más rico del momento. Bendito sea Dios que premia la fe.
Bendito sea Dios que honra la fe. Si tenés que renunciar a algo por el Señor, no dudes en hacerlo, porque Dios te va a premiar, Dios te va a honrar. Dios es buen pagador. Dios siempre paga mucho mejor de lo que vos te imaginás. Lo cuarto que quiero decirte en esta noche es que la fe nos permite disfrutar de un milagro. Ahí está Sara. Tiene ya casi 90 años. Y Dios le hace una promesa. Sara se ríe y Dios le dice: Sara, ¿crees que es imposible para mí? Y Dios hace un milagro tremendo en la vida de Sara. Sara creyó en lo que el Señor le dijo cuando la sacó afuera, cuando sacó afuera a Abraham y le mostró las estrellas del cielo y le dijo: así tan grande será tu descendencia sobre la tierra. Te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. ¡Oh, qué tremendo! Esa palabra de Dios a la que Sara se aferró le permitió ver un milagro. Mi hermano, cuando nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, aunque todo parece contrario, aunque todo parece imposible, Dios nos deja disfrutar de un milagro, para que sepamos de que Dios no defrauda a nadie, no desampara jamás a ninguno que cree en Él. Todo el que en Él cree no será avergonzado, dice la palabra del Señor. Escuchaba a la pastora Pamela en el último mensaje, hermoso por cierto. Ella hablaba del día en que nos diagnosticaron, porque yo estaba ahí con mi esposa Juli, que nos diagnosticaron el problema de Priscila. Yo salí destruido de ese consultorio, tanto que gran parte del viaje no dije una palabra. Dificilísimo para mí. Pero no dije una palabra en gran parte del viaje. No encontraba respuesta, no encontraba qué decir. En un momento escuché la voz de Dios que me hablaba al corazón y me decía: ¿por qué estás así? Vos sos un hombre de fe. Y si sos un hombre de fe, tenés que creer que yo puedo hacer un milagro. Desde ese día hemos visto cambios, hemos visto mejoras, hemos visto cosas sorprendentes en Priscila. Pero yo no dejo de pedirle a Dios que me deje disfrutar de un milagro. Yo quiero ser testigo de un milagro en la vida de Priscila, porque yo creo en el poder de Dios. Mi fe se basa en lo que Dios ha dicho. Mi fe se basa en lo que Dios dijo que es. Creo con todo mi corazón, como Sara creyó, y Dios le permitió disfrutar en tiempo increíble, cuando la costumbre de la mujer se le había ido ya, de abrazar un hijo entre sus brazos. Bendito sea el nombre del Señor. En quinto lugar, quiero decir que esta fe nos separa de los deseos carnales. Qué tremendo, ¿verdad? Abraham y Lot se separan. Lot busca poner su tienda cada vez más cerca de Sodoma. En Sodoma estaban todos los deseos, estaban todos los placeres, estaba una aparente prosperidad. Todo lo que al hombre natural le gusta, todo lo que al hombre natural lo atrapa, le agrada. Pero ¿sabe? Abraham eligió aparentemente perdiendo por la fe en el Señor, que le había dicho que lo iba a prosperar, que lo iba a bendecir y que a través de él iba a bendecir todas las naciones de la tierra. El resultado fue que con el tiempo Dios tiene que mandar por misericordia a Abraham ángeles para sacarlo a Lot de Sodoma, porque está tan comprometida su vida que si los ángeles no hubieran ido, Lot hubiera muerto en Sodoma. Pero Abraham, eligiendo lo que aparentemente era una pérdida, sigue siendo un hombre de bendición, sigue siendo un hombre próspero, sigue siendo un hombre de victoria, sigue siendo un hombre que ve la promesa de Dios realizada en su vida. La fe nos separa. Aparentemente perdemos muchas veces, ¿verdad? Parece que perdemos de disfrutar, que perdemos de compartir todas las cosas que al hombre natural le gusta, pero en definitiva esa pérdida se transforma en ganancia, porque la bendición de Dios sobre nuestra vida va en aumento, como la aurora va en aumento de luz, y vamos recibiendo cada día más y más de parte del Señor. En sexto lugar, esta clase de fe permite que nuestras obras trasciendan la frontera de la muerte. Un día nosotros nos vamos a ir,
Pero esa fe seguirá dando frutos, seguirá dando resultados. Dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los que parten con el Señor, porque ellos descansan de sus tareas, pero sus obras con ellos siguen. Es decir, nosotros nos vamos, pero los resultados de nuestra fe siguen influyendo, siguen dando frutos, el Señor sigue obrando y hay milagros que se realizan, aun cuando nos hemos ido, por la fe que hemos tenido y que hemos depositado en el Señor. La Biblia dice que tanto Isaac como Jacob hicieron lo mismo. Llamaron a sus hijos, en este caso Jacob llama a los hijos de José, pone las manos sobre ellos y por la fe los bendice, pensando en lo que ellos iban a hacer en el futuro, pensando en lo que Dios iba a hacer a través de ellos, los bendice. Jacob nunca vio, Isaac probablemente tampoco nunca vio lo que Dios hizo con sus hijos. Pero la fe que ellos tuvieron trascendió las fronteras de la muerte, porque finalmente Jacob terminó siendo el padre de una nación escogida por el Señor. Gloria a Dios. Los hijos de José fueron bendecidos y a través de ellos fueron bendecidos también la nación de Israel. Nuestra fe trasciende la frontera de la muerte. No te avergüences de creer en el Señor. No te avergüences de creer en lo que Él dijo que haría, porque tu fe va a trascender tu vida. El día que te vayas, esa fe va a seguir obrando. Va a seguir trabajando en el corazón de tus hijos, de tus nietos, de tus amigos, de tus hermanos. Alguien algún día recordará, si el Señor no vino antes, el resultado de tu fe en el Señor Jesucristo. En séptimo lugar, esta clase de fe nos da la fortaleza para sobrellevar situaciones límites, situaciones difíciles, situaciones injustas y dolorosas que en la vida nunca faltan. Mírenlo a José. José, un hombre de fe, un soñador, que creía en la palabra de Dios. Sin embargo, tiene que soportar tremendas situaciones. Sus hermanos lo meten adentro de una cisterna. Si no fuera porque Rubén interviene, lo hubieran matado, pero terminan vendiéndolo como esclavo. En la casa de Potifar termina siendo acusado de algo que no cometió y por eso termina en la prisión. Siendo de bendición en la prisión, ahí mismo se olvidan de él, hasta que Dios hace que lo recuerden y lo pongan en el lugar que José tiene que estar. José llega a ser el segundo señor del reino, porque la mano de Dios está sobre él, porque Dios está honrando la fe de su siervo. Creyó en aquellos sueños, jamás renunció a aquella palabra que Dios le había dado. Por más que las circunstancias fueron difíciles, por más que las crisis fueron grandes, por más que las circunstancias fueron injustas y dolorosas, por más que, si usted revisa, hay 7 crisis de llanto tremendo en la vida de José, aún así José se levanta siendo el segundo señor del reino con toda la bendición de Dios por haber creído en aquel que nunca miente, por haber creído en aquel que nunca falla. Tan grande es la fe de José, que envejeciendo le dice a sus hijos y a sus hermanos, cuando Dios los saque de aquí, no dejen mis huesos en este lugar, lleven mis huesos a la tierra que Dios nos prometió y déjenlo descansar allí. Qué tremenda y qué poderosa es la fe. En octavo lugar, la fe nos permite cambiar y corregir el rumbo de nuestra vida y poder volver a empezar. Superar nuestros más grandes desaciertos. La Biblia dice que había una mujer en Jericó. Y esa mujer, según la mayoría de los estudiosos, era una mujer mesonera, una mujer que se dedicaba a las cosas de la vida, para decirlo de alguna manera más decente, ¿verdad? Sin embargo, ella creyó en el mensaje de los 2 espías. Creyó en lo que Dios estaba haciendo a través de Israel y dijo, esta es mi chance, esta es mi oportunidad de dejar atrás esta vida terrible que llevo y poder comenzar de nuevo y poder empezar una nueva vida de la mano de Dios. Y sabe que fue tremendo. Aquellos hombres le dijeron que colgara un cordón de grana. Eso simbolizaba la sangre de Cristo, que ponía cubierto su vida, que ponía cubierto su casa, para que no le hicieran daño. La fe de aquella mujer le permitió salir ilesa
cuando el pueblo de Israel atacó Jericó y pasar a formar parte del pueblo escogido del Señor, de prostituta, de ramera, de mujer de la vida, a figurar entre aquellos que forman parte de la genealogía de Cristo. ¿Sabía esto? Qué grande y qué misericordioso es el Señor. La fe le posibilitó a Rahab cambiar de vida, empezar una nueva vida de la mano del Señor. ¿Estás oyendo? No sé cómo es tu vida, no sé si tu vida está llena de desaciertos. Si me estás escuchando y estás diciendo, pastor, pero yo caí hasta lo más bajo, yo perdí todo espiritualmente y moralmente, pero Dios te dice en esta noche que si podés creer en Él, si podés creer en lo que Dios quiere hacer en tu vida, como Rahab te vas a levantar y vas a formar parte de un pueblo escogido. Dios te da la chance de empezar de nuevo. Dios te da la chance de una nueva vida. No es una oportunidad para cambiar algunas cosas, es una oportunidad para volver a vivir, para convertirte en una nueva criatura. Me emociona la palabra de Dios en esta noche. Espero que también esté llegando hasta tu corazón. En noveno lugar, esta fe nos permite alcanzar grandes y tremendas victorias de la mano del Señor. Predicaba el pastor Ariel hace poco acerca de Gedeón. Qué tremendo, ¿verdad? El más pequeño de la familia, frustrado, pero Dios incentiva su fe. Dios moviliza su fe. Gedeón comienza a creer que no es él, sino que es Dios a través de él el que va a producir esa victoria. El enemigo es tremendo, es grandísimo. Se calcula 135,000 soldados del otro lado. Y Dios lo manda a luchar tan solamente con 300 hombres. Un cántaro, una antorcha y una trompeta. Pero la fe mueve la mano de Dios y Dios produce una victoria tremenda contra el enemigo. No voy a predicarlo de nuevo porque ya fue predicado, pero simplemente quiero tomar este ejemplo, ¿sí? Tu fe te va a posibilitar vivir grandes victorias de la mano del Señor. Cuando la puerta está cerrada, impulsarla por la fe y ver cómo Dios empuja esa puerta para que se abra. Cuando el trámite no sale, cuando el diagnóstico es contrario, cuando las cosas se ponen bastante difíciles, cuando el enemigo se agiganta, la fe te va a permitir poder disfrutar de una victoria tremenda de la mano del Señor, porque Dios hace lo imposible posible. ¿Me estás oyendo en esta noche? Yo creo que sí. Qué grande que es el poder de Dios, que Dios honra y Dios premia nuestra fe en Él. Por último, en décimo lugar, esta fe es la fe que nos da la llave para que un día podamos entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que por la fe Enoc fue traspuesto y fue llevado a la gloria de Dios. Por la fe Elías también fue llevado a la presencia del Señor. Y por la fe un día nosotros hemos de disfrutar de todo lo que hemos creído con todo nuestro corazón. Hemos de ver a los que ya han partido y solamente nos han ganado de mano y ya están en la presencia del Señor. La fe posibilita que nosotros podamos abrir la puerta de entrada al reino de los cielos. No hay otra llave. Es la fe la que permite que vos y yo podamos volar un día a la presencia de Dios, podamos oír el llamado del Señor y podamos abrazar a nuestro Salvador. Les dije al principio que buscaran el versículo 41 y fue una trampa, perdón. Los pastores no debiéramos hacer trampa, pero es que tiene una finalidad. Tenemos la obligación de escribir esta noche ese versículo 41. Tenemos la obligación de en esta noche engrosar esta maravillosa galería de hombres y mujeres de Dios. Tenemos la obligación de formar parte de los hombres y mujeres de fe de este tiempo. Así que yo te voy a poner en pantalla ahora el versículo 41 y te lo voy a leer
para que lo leas en voz alta conmigo. Y ahí donde están esos puntos suspensivos, poné tu nombre. Mira, el versículo 41 quedaría así entonces. Por la fe, yo, Oscar, voy a alcanzar grandes cosas, porque creo en Dios. Y creo que Él hará en mí y a través de mí lo que dijo que haría. ¿Te animás a repetirlo? Por la fe, yo, decí tu nombre, voy a alcanzar grandes cosas, porque creo en Dios. Creo que Él hará en mí y a través de mí lo que dijo que haría.